En este programa, Gökberk Demirci quizás hizo las declaraciones más naturales, sin filtros y reales sobre sí mismo hasta la fecha. Él compartió todo con toda su sinceridad, desde su perspectiva sobre el matrimonio hasta su apariencia física y las bromas que sus amigos hacían sobre él. ¿Soy sexy? No lo sé, pero no soy alguien a quien mirar. Él salió a la luz con una declaración tan sincera y segura como esta. Una confianza en uno mismo que está lejos de la superficialidad y que no huele a publicidad. La misma en la vida real que en la pantalla. Por eso tiene un lugar en los corazones de la audiencia. Su respuesta a la pregunta sobre el matrimonio, en realidad estoy cerca, pero no sabemos cuándo, nos muestra su seriedad en las relaciones. Él también dice, nunca he vivido de nada, y, a diferencia de muchos otros nombres en esta industria, ha construido su camino únicamente con trabajo duro y paciencia. Las relaciones con las mujeres, el impacto de la fama, su conexión con la vida. Todo en esta entrevista. Y lo mejor es esto. Gökberk Demirci cuenta la historia exactamente como es, sin interrumpir ninguna de sus actuaciones. Nos recuerda que la naturalidad, la sinceridad y el carácter siguen siendo valiosos en la pantalla. No te pierdas la entrevista, porque no se trata solo de conocer a un jugador, conociendo el lado real de una persona. Gökberk Demirci es un nombre que hemos escuchado con frecuencia en las pantallas en los últimos años, que llama la atención tanto por su postura como por su actuación. Rostro muy solicitado para papeles dramáticos, es un actor que consigue mantener su personaje tanto delante del micrófono como delante de la cámara. Las respuestas que dio a las preguntas que le formularon en un programa al que asistió recientemente fueron ampliamente discutidas en las redes sociales. ¿Por qué? Porque Demirci estaba allí en su estado natural, lejos de las respuestas estereotipadas a las que estamos acostumbrados. ¿Estás cerca de casarte? Una de las preguntas clásicas que surge al inicio del programa es: ¿estás cerca del matrimonio o lejos? La respuesta es clara, sencilla, pero invita a la reflexión. Así que estoy cerca, ya veremos, no sabemos cuándo. Estas palabras no contienen ni romanticismo vacío ni evasión dura. Las palabras de Gökberk llevan la voz de un hombre que deja fluir la vida pero es consciente de sus emociones. Retrata el perfil de un hombre que no se entrega ciegamente a la vida emocional, sino que también es lo suficientemente maduro para decir, estoy listo. ¿Crees que eres sexy? La respuesta a esta pregunta es una que hace sonreír y quizás incluso reír a muchos espectadores. Te juro que si me encuentran así, qué feliz soy. Pero bueno, creo que soy normal. No soy un hombre al que no le mires la cara. Con eso me basta. Un hombre seguro de sí mismo pero nunca arrogante. Consigue mantenerse modesto al enfatizar, soy normal, pero también revela su confianza en sí mismo al decir, no soy alguien a quien mirar. Nada más, nada menos. Un equilibrio perfecto entre humildad y confianza en uno mismo. ¿Normalmente hablas así? Esta es otra pregunta que el presentador hace con sorpresa. Gökberk afirma que esta naturalidad no es un rol. O sea, no lo hago a propósito. O sea, no sé si alguien podría hacer esto a propósito. O sea, soy así todo el tiempo. El refinamiento de la profesión de actor, las máscaras brillantes frente a la pantalla. Pero está claro que Gökberk Demirci no se convierte en otra persona cuando la cámara está apagada. Natural, es lo que es. La frase, soy así 24 horas al día, 7 días a la semana, es en realidad un breve resumen de su carácter para aquellos que no lo conocen. La naturalidad no es su lenguaje cinematográfico, es su estilo de vida. Nunca he comido nada. Esta es quizás la frase más triste pero a la vez más poderosa de la entrevista. Nunca he comido nada que sea pan. Tan simple y sincero, es como si en ese momento se abriera una pequeña ventana hacia tu pasado. Esta es la frase de un hombre que no sale adelante con favores, fama o buena presencia. Lleva las huellas de un camino construido con esfuerzo, paciencia y quizás hasta resentimiento. Quién sabe, quizá por eso es tan querido, porque no come su pan, sino su sudor. ¿Impacto en las mujeres? ¿No funcionó para ligar con mujeres? Nos hace sonreír con una respuesta humorística y honesta a la pregunta. No, más a menudo mis amigos dicen vamos a hacerte hablar con chicas sobre el dormitorio. Una broma que es como una confesión. Con el humor que utiliza a su favor, demuestra cómo hablar sin herir ni exagerar. Esta actitud, que traduce la sexualidad en humor sin ocultarlo pero con un lenguaje honorable, refleja también su inteligencia, un actor que no solo actúa, sino que vive. Las respuestas que Gökberk Demirci dio en esta entrevista fueron como el espejo de un hombre, no de un actor.
Él no actuó, no torció las emociones. No había rastro de iniciativa en las frases que pronunciaba sobre el matrimonio, ni tampoco había ninguna modestia artificial en su respuesta a la pregunta de si era sexy o no. Si anhelas una figura masculina que aún pueda ser genuina, modesta y divertida en el mundo actual, sería bueno conocer un poco mejor a Gökberk Demirci. El estado que él llama normal es quizás el mayor privilegio de la actualidad. El hombre detrás de escena. Esta entrevista puede no haber sido una sorpresa para aquellos que solo conocen a Gökberk Demirci a través de los personajes que interpreta. Porque ese comportamiento tranquilo, sencillo y digno que llevamos años viendo en la pantalla se ha reflejado directamente en su vida privada. Lo que vemos en la pantalla es lo que sucede detrás de escena. No se da aires de estrella detrás de la cámara, dice cada palabra en las entrevistas. Uno de los raros nombres que forman frases desequilibradas. Mientras que muchas celebridades eligen cuidadosamente sus frases frente a los medios y se vuelven robóticos por miedo a ser mal interpretados, esta desorganización natural en el discurso de Gökberk muestra lo poco filtrado que es en realidad. Aunque dice, no hablo así a propósito, en realidad nos recuerda una verdad que las celebridades de hoy olvidan: ser auténtico no es una estrategia, es un temperamento. No para convertirse en estrella, sino para seguir siendo humano. Cuando dice, nunca he comido nada, en realidad forma una frase con un subtexto muy fuerte. Entendemos que Gökberk hace tiempo que no está familiarizado con los juegos de preferencias, de los que se ha hablado en silencio durante años, pero que son conocidos por todos en el sector. Si bien muchos actores hoy en día se destacan únicamente por su apariencia física y se convierten en estrellas brillantes en poco tiempo, Demirci está en un ascenso silencioso pero constante en su campo. Sí, quizá diga, soy normal, pero sabemos muy bien lo anormal que se ha vuelto esta normalidad en las pantallas. Gökberk Demirci es uno de los nombres que crece sin gritar, sin ser asertivo pero de manera sólida. Esto lo convierte en una de las huellas permanentes de la pantalla, más que en una figura temporal. El humor en el lenguaje de tus amigos es la verdad de tu vida. Vemos también en su respuesta a la pregunta humorística sobre las mujeres, los amigos que rodean a Gökberk han convertido esta faceta de él en material entretenido. Mis amigos dicen, vamos a hablar con las chicas sobre el dormitorio. Hay humor en esta frase, y un toque de charla masculina de la vida real. Pero lo que hay debajo es esto. El encanto silencioso de Gökberk Demirci está en labios no solo de la audiencia, sino también de los que lo rodean. Pero su diferencia es que él nunca convierte este llamamiento en una herramienta de marketing. Poses publicitarias, miradas deliberadamente coquetas o intentos de crear una agenda. Todo ello está fuera de su estilo. Esta entrevista no es de una actriz, fue como una escena en la que una persona se mira al espejo y se sonríe honestamente. Alguien que dice, no he vivido de mi belleza, de mi fama ni de mi reputación, en realidad está haciendo un llamado a su público. Por favor, véanme como soy. No soy ni más ni menos. Gökberk Demirci, un nombre que brilla sencillo pero con esencia en esas vitrinas iluminadas. No es fácil encontrar entre la multitud de las pantallas actuales a alguien que vive como habla. Quizás por eso cada palabra suya deja huella. Porque a veces el mejor desempeño de un actor no es en el escenario, está oculto en la postura que muestra ante la vida. Las respuestas sinceras de Gökberk Demirci fueron más que una simple entrevista. Hoy descubrimos qué se esconde detrás de esa presencia tranquila, profunda y genuina que vemos en la pantalla. Nada de frases rebuscadas, nada de actitudes artificiales. Nos encontramos con un hombre que decía, esto es lo que soy, con cada palabra. Sus palabras esperanzadoras sobre el matrimonio, su visión humorística pero realista de sí mismo, la hoja de ruta que trazó al decir, nunca me he ganado la vida con nada. Todo esto nos recordó una cosa, todavía hay gente en esta industria que sigue adelante sin cambiar su postura. Y Gökberk Demirci es uno de ellos. Si sentiste esta sinceridad, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartir tus pensamientos con nosotros en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y estar informado sobre nuevos vídeos sobre Gökberk. Este vídeo es para todos los que conocen el valor de mantenerse real. Gracias Gökberk, gracias a todos los que vieron. Nos vemos en el nuevo vídeo.